Bueno, entonces vamos a ir dando la parte teórica de nuestra materia. Como habíamos ido adelantando, es una materia que va, un tema que estudia las diferentes deformaciones que se encuentran en la naturaleza y obviamente en los seres humanos. Entonces se entiende por teratología a la disciplina científica dentro de la zoología, estudia las criaturas anormales, es decir, aquellos individuos naturales en una especie que no responden al patrón común. Aquí vemos, por favor, el que está con su audio prendido. Bueno, como vemos aquí en las imágenes, estos sujetos, estas personas, no tienen pues las estructuras físicas normales, ¿no? Es por eso que esta rama de la medicina va a tratar de estudiar estas deformidades y determinar cuál sería la causa, si es genética o es una enfermedad o es de otro tipo. Siempre, digamos, tratando de establecer los motivos por los cuales estas personas, bueno, tienen ese tipo de diferencias, ¿no? Provienen del griego antiguo o hepatos o teratos, que significan monstruo, y de sioia, logia, que significa estudio o tratados. Es pues la ciencia que estudia las malformaciones congénitas o mutaciones, ya sean por eh, inviables o viables. Dentro de una lógica, también estos tipos de deformaciones van a verse este aspecto, ¿no? De que esa deformidad va a ser susceptible a quitarle la vida al sujeto, o en algunos casos hay sujetos que todavía teniendo estas deformaciones pueden subsistir, ¿no? Por ejemplo, el labio leporino no necesariamente pone en peligro la vida del sujeto, pero en otras, por ejemplo, cuando no tienen un tratamiento, no pueden alimentarse, entonces obviamente podría causar la pérdida de la vida. Otros que son estéticos, por ejemplo, las extremidades, que no van a ser funcionales, pero tampoco, digamos, van a poner en peligro la su vida. Anteriormente, en la antigüedad, estas deformaciones eran consideradas como monstruos y obviamente eran tomados de esa manera. Hoy en día ya es muy diferente, ya la ciencia ha avanzado y va tratando de explicar justamente los motivos, causas que producen esas malformaciones. Algunas de estas malformaciones han fascinado a los científicos, ¿no? De estas variedades. Por ejemplo, aquí tenemos lo que les decía, una persona que tenía dos rostros, una funcional, aquí en la parte de adelante, y una acá en la parte de atrás que no era funcional, ¿no? Pero la circunstancia, por ejemplo, singular de esa parte del rostro en la nuca, es de que los ojos se movían, pero obviamente este segundo rostro no podía comunicarse, no hablaba y obviamente era simplemente una reacción. Es bastante llamativa, ¿no? Esta imagen. Ah, sí, Lice, me acuerdo también que leí sobre este señor, pero no me acuerdo su nombre, que supuestamente él decía que esa cabeza le hablaba y le decía cosas malas o algo así. Sí, algo así escuché también, ¿no? Que incluso, por ejemplo, este hombre llegó a una etapa de demencia
que decía, ¿no? De que su rostro le hablaba y le inducía a cometer actos ilícitos, ¿no? Se excluye para algunos casos las malformaciones posteriores al nacimiento realizados por ex, fuentes externas. Por ejemplo, una malformación, retornando aquí, un accidente de cualquier tipo puede hacer perder pues ciertas partes o deformar las extremidades. Yo me acuerdo, por ejemplo, un carpintero que por efectos del trabajo y un accidente que tenía había perdido, por ejemplo, dos dedos, ¿no? Y se quedó con tres dedos. Pero esa malformación no es estudiada por la taratología porque esta ya es efecto de un accidente producido eh, por un agente externo. La taratología normalmente va a tratar de estudiar esas malformaciones, pero cuando son naturales. O van a ser producto de una malformación genética. Entre los antropólogos suelen considerarse ermiterias o semimonstruos e incluirse en la teratología, pero en el caso de los animales vertebrados se utiliza el fenómeno lesión, así como para daños producidos por afecciones bacteriales o virales que se establecen de una vez ya sea formado en los órganos o diferentes tipos de daños. Voy a mostrarles, por ejemplo, eh, una malformación producida por una enfermedad, pero no puede ser, digamos, considerada por la taratología. ¿Alguna vez han escuchado el hombre árbol? Sí, doctor. Este, por ejemplo, es una enfermedad, bueno, es un hongo, el cual se va alojando en las extremidades inferiores. En casos extremos se ve incluso hasta en el rostro, ¿no? Este puede ser, por ejemplo, Doctor, así como resfriado. este señor, Sí, sí, lo escucho. perdón, así como este señor del caso Árbol, que yo sí lo he visto, también hay el hombre de los tumores en el rostro, ¿verdad? Sí, puede ser, por ejemplo, ese de acá, este sujeto tiene una especie de cuerno, ¿no? Son ciertas deformidades que pueden ser producidas también por efectos de ciertas enfermedades, que en algunos casos se ha logrado, ¿no? Retirar esta demasía de piel, ¿no? Producto de esta enfermedad, ¿no? Y volver, digamos, más o menos normales la mano. Yo tenía entendido que esta enfermedad que tiene este señor de la India, que es del hombre árbol, que no es solamente en él, sino es en su familia también, es una enfermedad genética que no es por la piel, sino es por los huesos, porque son extremidades óseas, son así tan duras como los huesos. Y le tenían que cortar así como a un árbol. Me acuerdo que he visto ese reporte de este señor. Es como escamas. Si vemos aquí, por ejemplo, son subdivisiones y pueden ser retiradas, pero lastimosamente esas vuelven a crecer, ¿no? Por eso se le llama, digamos, como hombres árboles, porque se les retira y vuelven a crecer. Aquí, por ejemplo, están los dos hermanos, uno que tiene y otro que no. Eh, Son varias circunstancias, también varios casos, no es solo una persona, ¿no? Que sufre este problema. Entonces hay que ir analizando cuál sea, digamos, el caso que ustedes han escuchado. Pero es importante determinar de que algunas ciertas
deformaciones son producto de enfermedades también. ¿Ya? Sí, ¿Quería decir algo más? Lo escuchamos. que este tipo de cosas se dan por este tema de las enfermedades genéticas o las enfermedades que las madres contraen en el momento de la gestación, como el papiloma humano, como el tema de la endrocefalia, creo que es, doctor, que también es una enfermedad que se contrae durante el embarazo, o me estoy equivocando. Bueno, hay diferentes tipos de enfermedades. No vamos a entrar al detalle de algunos tipos, pero sí es importante conocer que la teratología justamente va a estudiar este tipo de deformidades. ¿Por qué? Porque, digamos, en un proceso penal, si encontramos a una persona, por ejemplo, sin una extremidad, podríamos considerar que ha sido un accidente o tal vez determinar que por efectos genéticos esta persona realmente ha nacido sin una extremidad. ¿Ya? Entonces, obviamente, dentro de lo que es la curiosidad humana, el tratar de determinar las diferentes tipos, formas de deformidades, vamos a encontrar pues innumerables. Hablar uno por uno, obviamente estaríamos tal vez hablando días sobre un solo tema, ¿no? Pero lo importante de esta materia, de este tema, perdón, es justamente ir descubriendo esas diferencias entre lo que sería una deformación genética y una deformación física, o también una deformación producto de ciertas enfermedades que también vamos a ir viendo cuando veamos el tema, por ejemplo, de enfermedades laborales. Lo que me decía usted podría considerarse una enfermedad laboral o ciertos desórdenes cuando un trabajador es expuesto a ciertas sustancias peligrosas que le van a causar a él o a sus hijos ciertas deformidades, ¿no? Que ahí obviamente habría cierta responsabilidad por parte de los empleadores con el trabajador. ¿Por qué? Porque el trabajador tiene que prestársele todas las garantías para que desarrolle su actividad laboral y también ahí implica la protección a ciertas sustancias que pongan en peligro la vida de este. ¿Ya? Doctor, Sí, una sí, consulta escuchamos. me da dando vueltas la cabeza. ¿El enanismo o el gigantismo también va en este tema de la Sí, taratología? sí. Si es tema genético. Ahora, no nos olvidemos que hay raza eh, de personas, digamos, de ese tamaño, ¿no? Hablamos de enanismo cuando la persona genéticamente está predispuesta. Ahora, hay en algunos casos se da, por ejemplo, en personas normales que tienen un hijo, digamos, con estas características, que puede verse, digamos, de estudiarse el caso, cada uno es particular, no podríamos hablar de generalidades, de que algunos son efectos genéticos y otros son por problemas inducidos, ¿no? O contaminados en ciertas etapas de la creación, de la formación del feto, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta para seguir avanzando, por favor? Bueno, continuamos. Se denomina teratología a aquellos agentes que puedan inducir o aumentar la incidencia de la malformación congénita cuando se administran o actúan en un animal preñado durante su organogénesis. Las muertes intrauterinas y las reabsorciones no siempre son incluidas más efectos de la teratología. En algunos casos, por ejemplo, se han dado de que el embarazo producía, digamos, gemelos que por circunstancias desconocidas
uno de los fetos absorbe al otro, ¿no? Produciendo lo que habíamos visto, ¿no? Ciertas personas con extremidades, ¿no? Diferentes o en algunos casos partes de un cuerpo de su hermano, ¿no? Considerados hermanos parásitos, ¿no? El desarrollo del semen junto con el fetal pueden ser alterados por diferentes factores externos, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, hombres expuestos a ciertas sustancias, radiación, calor, sustancias tóxicas, virus, pueden hacer, digamos, de que sus espermatozoides vayan mutando y obviamente a la fecundación produzcan, digamos, fetos con ciertas malformaciones o deformaciones. Lo mismo en la mujer, ¿no? Que al momento de ovular pueden presentar ciertas malformaciones y posteriormente a la fecundación, ese óvulo con ciertas malformaciones puede producir una malformación. ¿Ya? Vamos a ver, por ejemplo, acá las alteraciones genéticas, las mutaciones, las anomalías cromosómicas y otros factores relacionados a estas malformaciones. ¿Qué es las alteraciones genéticas? Pueden afectar a un gen, malformaciones congénitas de origen genético o varios genes, malformaciones congénitas poligenéticas o a los cromosomas, malformaciones congénitas de origen cromosómico. Las propiedades de una proteína dependen de la cantidad o calidad y ordenamiento de los aminoácidos que la constituyen. El orden de los aminoácidos en la molécula de proteínas, esas determinan por los tripletes de bases en el gen que pueden producir ciertas malformaciones genéticas. Muchos aminoácidos pueden ser codificados por más de un triple del ADN. En algunas circunstancias, esto va a generar ciertas malformaciones genéticas que no se puede, digamos, predecir qué tipo de malformación exactamente cuando se encuentra dentro de los genes. No sé si alguna vez ustedes han escuchado, por ejemplo, hay personas que van desarrollando mayor cantidad con el tiempo, ¿no? Los cartílagos se van transformando en huesos y esto obviamente puede poner en peligro la vida de la persona, ya que, por ejemplo, en la cavidad torácica necesitamos que éste se expanda a momento de la respiración. Pero ¿qué ocurre cuando la capa torácica se convierte en todo en hueso? No hay la posibilidad, digamos, de esa contracción y eso podría poner en peligro la vida de la persona, ¿no? Las mutaciones son anomalías genéticas, aparecen como resultado del proceso de mutación. Esto es un cambio en la secuencia de bases del ADN que pueden determinar una modificación en los caracteres de un organismo. Y si la alteración afecta al ADN de las células germinales, pueden transmitir a la descendencia. Existen distintas formas moleculares de las mutaciones, entre las que cabe mencionar el reemplazo de una base por otra, la delación de una porción de ADN, la inversión de una porción del mismo, la inserción de nuevas bases. Muchas veces se escucha, no sé si ustedes han escuchado, el caso de que los seres humanos desde los orígenes han ido cambiando a nuestros días, ¿no? Se dice que, por ejemplo, los seres humanos, si recordamos y revisamos la Biblia,
Se dice que los seres humanos podían vivir más de 100 años, que hoy en día obviamente eso cada vez es menos probable por las diferentes enfermedades que se van presentando y obviamente las personas van viviendo por menor tiempo. Ahora dicen que nuestro medio ambiente también va produciendo ciertas mutaciones, ¿no? La exposición, por ejemplo, a los rayos solares, por señalar alguno. ¿Alguna vez habían escuchado esto ustedes? Algo sobre las abejas, escuché, licenciados, acerca de que el ambiente mismo que va cambiando por la contaminación, se van adaptando y su pigmentación ha oscurecido de aquí a los años que eran, ¿no? Antes de los 80 y 70. Y bueno, muchas veces se ven estas malformaciones, habíamos visto en los seres, en los animales, pero también estos van influenciando también en nuestro ser, ¿no? También el consumo de ciertos alimentos también puede influenciar en el desarrollo de las personas, ¿no? Las mutaciones, las causas fundamentales en la producción de mutaciones son las relaciones ionizantes, pero también muchas sustancias químicas son capaces de producir como también agentes biológicos. Un gen cuya presencia determina la muerte del organismo en una etapa temprana o tardía de su desarrollo se denomina gen letal. En cuanto a las malformaciones congénitas de origen cromosómico, cada cromosoma está formado por numerosos genes y vimos la simple sustitución de una base en un gen puede tener efectos nocivos. La alteración de todo un cromosoma puede ser letal o causante de anomalías severas. Las alteraciones cromosómicas pueden clasificarse en alteraciones en el número de cromosomas, modificación en la estructura, mosaicos cromosómicos y quimeras diferentes que pueden producir obviamente ciertas malformaciones. Eh, a ver, sabemos muy bien que en la etapa de formación de los seres vivos en el útero materno es importante, ¿no? Se decía, por ejemplo, en el video que la exposición o el consumo de bebidas alcohólicas, el cigarro o consumo de sustancias eh, psicotrópicas o droga puede también obviamente realizarse efectos en el desarrollo del feto, ¿no? Las anomalías cromosómicas que ocurren desde después de la fecundación tienen una elevada probabilidad de originar individuos con mosaicos cromosómicos diferentes. La falta de separación de cromosomas puede ocurrir en cualquiera de las divisiones mitóticas. Por ejemplo, durante la segmentación es improbable que la anomalía ocurra en todas las células embriónicas o blastosómeros. Así afecta a algunos de ellas, pueden originarse tres líneas celulares distintas, las normales, las trisómicas y las monosómicas. En muchos casos, estas no son capaces de sobrevivir, por lo que el embrión resulta ser un mosaico conformado por células normales y trimosómicas. Esto lógicamente va a generar también ciertas deformidades, ¿no? Otros factores relacionados, entre otros factores, se encuentran los ambientales, ¿no? La temperatura ambiental es también notable, la hipertermia en los animales domésticos preñados es una causa de anomalía del sistema nervioso central y del ojo. Entre las causas ambientales que conllevan hipertermia está el encesar
a una hembra preñada en un auto expuesto al sol. Las enfermedades febriles durante la preñez también constituyen un riesgo en el embriotoxicidad, ¿no? Que va a tener efectos en el feto, ¿no? Eso, bueno, se han hecho ciertos estudios en lo que son animales, que obviamente también se puede entender en los seres humanos, ¿no? La hipotermia experimental en ratas, ratones y hámster gestantes ocasiona defectos en el sistema nervioso central y el desarrollo esquelético. Entonces, podemos ver ahí con los estudios realizados en animales, en hembras preñadas, de que la temperatura también puede afectar en el desarrollo fetal. Por último, la contaminación ambiental producida por los residuos resultantes de procedimientos industriales, acumulación de productos de combustión, uso indiscriminado de plaguicidas, etcétera, se está constituyendo en uno de los problemas principales para todas las especies. Si bien no se ha determinado a causa de las presiones de superestructuras económicas en la sociedad, para la mayoría de los agentes contaminantes, un efecto teratogénico no es ilógico suponer que puede afectar en el desarrollo humano la contaminación, ¿no? Sabemos muy bien que estos teratógenos o estas deformidades anteriormente no eran tan comunes en la antigüedad, hoy en día se van presentando con mayor frecuencia, ¿no? Y esto puede ser efecto de varias circunstancias que van produciendo estas malformaciones. Ahora, no nos olvidemos, ¿no? Hay malformaciones o deformaciones que son invisibles, ¿no? Que no son perceptibles a la simple vista, que pueden ser genéticamente y pueden estar siendo transmitidos de generación en generación, que va a llegar un momento en el cual se vayan cambiando la morfología humana, ¿no? Muchos, por ejemplo, estudiosos de los extraterrestres dicen que los seres humanos van a llegar a mutar y volverse en lo que son los extraterrestres. Pero bueno, son ciertas ideas, ¿no?, que se tienen. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá, por favor? Doctor, una pregunta. ¿Desde Sí. desde qué momento la teratología entra a hacer estudio en la persona? O sea, desde el parto, todo el proceso que ha habido, si ha habido alteraciones biológicas o efectos, perdón, o elementos externos que han afectado al feto, o después, si hay después o antes. Ya es un poquito complicado responderte la pregunta porque esas malformaciones, ¿no?, se tendrían que estudiar a individuos, ¿no?, con cierta predisponibilidad a la malformación en casos ya establecidos. Por ejemplo, si usted fuera una persona con cierta malformación, ya se le podría hacer seguimiento y ver, digamos, si su descendencia va a tener esas mismas malformaciones o no. Eh, pero normalmente ya estudia sujetos ya identificados con estas deformaciones, ¿no? Que se ha podido determinar cuáles son algunas de las cáusulas, ¿no? Por eso, perdón, algunas de las causas, por eso habíamos visto las diferentes que hemos ido desarrollando, como son las alteraciones genéticas, mutaciones y anomalías cromosómicas, que son las más comunes en lo que son las diferentes deformidades, ¿no? ¿Algún otro comentario, por favor? Y doctor, también entraría de efectos de elementos externos como los alimentos transgénicos. Sí, sí. Bueno, se ha visto, por ejemplo, que ciertos alimentos van produciendo un desarrollo, por ejemplo, en las niñas,
un desarrollo más rápido, pero esto obviamente es efecto de las hormonas que muchos animales se les introduce para desarrollar más rápido, ¿no? Su crecimiento. Y obviamente como nosotros somos lo que comemos, también estos van influenciando en nuestras personas, ¿no? Doctor, una consulta. ¿Sí? ¿Y Sí, esas sí. personas que son fisiculturistas y llegan a tomar proteínas, todo eso, Ujú. en qué afectaría si llegaran a fecundar un feto? Bueno, hay que ver, es muy difícil responder a cuestiones particulares porque tendríamos que determinar qué tipo de productos van consumiendo y cuál es su afección en el tema de las personas, ¿no? Hay sustancias que son, por ejemplo, las creatinas, la cafeína, digamos, que se utilizan sobre estas bases de estos suplementos alimenticios para el crecimiento del músculo, tal vez, digamos, tenga poco efecto en sus herederos o mayor. Hay que ver los componentes de estos productos, ¿ya? Porque como habíamos visto, la teratología también va viendo ciertos efectos del consumo de drogas y fármacos. Estos productos no son naturales, pues, porque si no, todos seríamos musculosos, seríamos grandes, ¿no? Son productos que justamente se han ido produciendo para modificar, aumentar la masa muscular. Estos productos químicos, infecciosos, físicos, van a producir en algún caso, de mayor o menor manera, una mutación también en lo que son los órganos. Aquí, por ejemplo, vemos una imagen de una mutación que ha sido heredada, el tema del oidito, como hemos visto, ¿no? Que tanto el padre como la hija han tenido esta malformación, ¿no? Los ojitos también, por ejemplo, vemos que también tienen esos rasgos. Ahí vemos de que muchas de estas malformaciones pueden ser heredadas. Por ejemplo, la obesidad, ¿no? Personas de un tamaño grande, de una talla grande, muchas veces producen o heredan estos problemas genéticos a sus hijos, ¿no? Por eso vemos, si un padre, por ejemplo, es gordito, puede ser, no necesariamente de que sus hijos también sean gorditos también, ¿no? Aquí vemos otra malformación, lo que es el sirenismo, es lo que les decía, ¿no? Esta niña, por ejemplo, que no tiene dividida las piernas, es una sola, puede ser por la unión por la piel, ¿no? O en algunos casos, por ejemplo, la ausencia de huesos que puedan ayudar a mover, ¿no? En algunos casos se puede operar, pero va a ser muy difícil de que esas personas puedan caminar normalmente. Otro efecto, por ejemplo, del sirenismo también es la ausencia de los órganos genitales totalmente desarrollados, ¿no? Incluso también hasta el ano. Muchas veces lo tienen cesado, entonces se pueden operar, pero en algunos casos son estéticos y otros son funcionales. Muchas de esas niñas, por ejemplo, han podido realizar su vida normal, ¿no? Otras han fallecido. Aquí vemos, por ejemplo, malformaciones de una niña hindú, ¿no? De su manito, que obviamente ahí podemos ver de que la India y algunos países son pues golpeados por grandes contaminaciones. Si vemos, por ejemplo, en el Facebook, perdón, en el Internet, uno de los países más contaminados es la India y obviamente su capital Nueva Delhi, ¿no? Bueno, ese es el contenido que teníamos que ver el día de hoy. Por favor, quisiera escuchar preguntas. Tenemos 5 minutos para desarrollar o aclarar alguna duda. Los escucho, por favor. Creo que más que duda, creo que más que duda, el tema de estas malformaciones o de este tipo de problemas que pueden llegar a tener las personas pueden ser tienen que ser investigados porque pueden ser por distintas causas.
como lo que hace rato usted comentaba de las personas que consumen los anabólicos y todas esas cosas, yo creo que va dependiendo de persona en persona, porque si una persona que consume mucho café, tal vez sale con personas, tiene hijos o descendencia con más malformaciones que una persona que está consumiendo anabólicos, pero eso ya depende de la constitución y de la genética de cada quien, ¿no, doctor? Es cierto, ¿no? Por ejemplo, a ver, si hablamos de temas bastante sencillos, eh, por ejemplo, de algunas sustancias que son legales, el consumo de bebidas alcohólicas, el consumo del tabaco, son, por ejemplo, legales. Hay personas que consumen y lo dejan tranquilamente, pero hay otras que, por ejemplo, están genéticamente predispuestas y obviamente se vuelven adictas, ¿no? Entonces, en estas circunstancias, cada persona es muy diferente y cómo pueden presentarse las deformaciones, las mutaciones, es también muy diferente. El consumo de ciertos químicos le puede producir una modificación o ninguna. Estamos hablando, pero obviamente no de cualquier químico, ¿no? O sea, por ejemplo, una aspirina es producto químico, no nos va a producir ninguna transformación, ¿no? Pero hay otros tipos de sustancias que pueden producir, digamos, transformaciones genéticas, ¿ya? Eso quiero aclararles también. No sea de que mañana me digan, uy, el docente nos ha dicho que no tenemos que consumir ningún medicamento porque nos vamos a volver. Eh, Doctor, ¿y qué es de estas nuevas cosas que está apareciendo, más que todo en el internet, de la transespecies, que hay personas que se implementan otro tipo de sentido hay pues que es en España, que se han puesto unas aletas en la cabeza que le permite, eh, que le permite ver el clima, en qué etapa está y todo eso? a ver, vamos a ver. Eh, las transespecies. Bueno, en realidad las transespecies son pues aquellas modificaciones ya estéticas de los individuos que se van haciendo, ¿no? Los tatuajes, la lengua bífida, hay personas que se ponen cuernos u otras circunstancias. Ahora, que nazcan, digamos, con alguna malformación que sea funcional, hay que ver también por qué es, ¿no? Eso que le salga aletas, la verdad no había escuchado. Ahora, si usted obviamente tiene conocimiento de esto, podría ser un estudio más No que le profundo. salga, doctor, sino que se ha puesto una especie de unas aletas en la cabeza. Pues, ha sido problemático porque no le han dejado ingresar a la iglesia ni a los conventos y de esa manera ha salido en el internet, está chequeando. Ya, por eso, ¿no? A ver, estaba buscando en el internet, ¿no? Hay ciertas personas que se van poniendo, ¿no? Ciertas cosas, van cambiando su forma normal como individuo, ¿no? La lengua bífida, los tatuajes, se ponen cuernitos, o algunos, digamos, por ejemplo, van transformando sus orejas para hacerse parecer como elfos, o otros como otras transformaciones mucho más puntuales, ¿no? Pero estamos hablando de ciertos aspectos estéticos. No es como, por ejemplo, una persona se haga una operación, una cirugía para cambiar su rostro, ¿no? En este caso, pero hablamos de malformaciones genéticas, no estéticas, ni obviamente producidas por el ser humano, si me dejo entender. Doctor, buen día. Y sobre estas focomelia, una anomalía focomelia. Bueno, son el tema de las extremidades, ¿no? En el cual hay personas que pierden funcionalidad. Ahí tenemos, por ejemplo, algunas imágenes, sus bracitos, sus piernitas pueden perder, digamos, funcionalidad. Bueno, son varios